El rey David, alma elegida en el cielo por Dios para darle 70 años de vida terrenal y poder bajar a este mundo a dejar un gran legado. Uno de los reyes más importantes de la historia, cuya vida está narrada en la Biblia. Nació en el año 1040 a.C. y falleció en el 966 a.C. Se le recuerda por haber sido capaz de unificar al territorio de Israel y mover las fronteras y ampliarla. La historia del rey David se encuentra narrada en el libro de Samuel y Salmos. Es uno de los grandes monarcas que tuvo Israel por haber engendrado a otro importante gobernante, Salomón. Como profeta, ocupa un lugar muy importante en 3 de las regiones, es decir, el judaísmo, el islam y la religión cristiana. David fue un rey justo, capaz de poner en riesgo su vida para favorecer a su pueblo. Era un hombre afín en las artes, habilidades musicales y poéticas, lo que le permitió hacerse un lugar importante. También se le describe como un hombre de inconfundible belleza. David fue el hijo menor de Isaí y Nitsebet, nacido en Belén, cuando esta ciudad formaba parte del perímetro que constituía la tribu de Judá. Fue el menor de 7 hermanos. Por su condición de hijo menor, en lugar de convertirse en soldado como sus hermanos mayores, debió quedarse en casa para hacerse cargo del cuidado del gran rebaño que tenía la familia. David, fiel a sus tareas, se hallaba cuando llegó el profeta Samuel a casa de su padre, enviado por el rey Saúl, para buscar al nuevo ungido, que debía ocupar un lugar en el palacio. La indicación de la revelación y mandato de Dios era que debía pertenecer a la familia de Isaí. Pero cuando llegó a la casa y conoció a los hijos mayores, descubrió que ninguno era el elegido, y preguntó: ¿dónde está el que falta? Asombrado, Isaí le explicó que el que faltaba era el pequeño. La insistencia de Samuel mandó a llamar al hijo. Cuando Samuel vio a David, entendió que no se había equivocado y se lo llevó para ocupar su lugar junto al rey, junto a Saúl. Goliat era un gigante que amenazaba con hacerse con el poder de Israel, armado tan solo con una honda. David se acercó a la batalla, disparó una piedra en el centro de la cabeza del gigante, que se tambaleó y cayó. En ese momento David aprovechó las circunstancias para cortarle la cabeza. Después de esto, consiguió hacerse un lugar entre la realeza, y años más tarde, tras la muerte del rey Saúl, fue ungido rey de Israel. En el Nuevo Testamento se establece que Jesús, descendiente de David y de Adán, separados cada uno de ellos por 14 generaciones, esta razón de Jesús era nombrado rey de los judíos, por pertenecer a la dinastía del gran rey que había tenido este pueblo. El rey David escribió los Salmos en distintos momentos de su vida, en tiempos difíciles, en lo material y en lo espiritual, y también en tiempos mejores. Algunos cuando era perseguido por quienes querían matarlo y debía deambular de un lugar a otro o vivir en el desierto. Otros cuando Dios lo liberaba de sus enemigos. Gracias a ellos el rey David, con toda su santidad, integridad y grandeza, tuvo el mérito de llegar a un acercamiento con Dios inigualable. Es por ello que el libro de Salmos tiene el poder de despertar en toda persona el anhelo y el ansia por sentir ese gran apego a Dios, al Creador. También ayuda a cada uno a obtener inspiración y motivación al encontrar apoyo y seguridad en Él. En cualquier situación en que la persona se encuentre, puede abrir el libro de Salmos y encontrar aquel con el que puede sentirse identificado o identificada, según la época que esté viviendo.
ya que en momentos de alegría y felicidad, o en momentos de tristeza y dolor, así como en necesidad, también tendrá una respuesta. Es por ello que muchas personas acostumbran recitar los salmos, para que Dios les bendiga con buena salud, les envíe sustento, o para pedir cualquier otro tipo de necesidad personal. También para ayudar a la elevación del alma de un ser querido fallecido. Los salmos pueden ser divididos en varias categorías generales. Hay salmos de rezo y súplica, de alabanza y agradecimiento a Dios por sus milagros y actos de benevolencia, salmos de consuelo, de victoria, de tristeza y lamento. Hay salmos de alabanza. También salmos que hablan de Sión, Jerusalén y el templo, y de lo bueno que es estar ahí protegidos de los enemigos, sintiéndose elevado por la confianza en Dios y su cercanía. Y también hay salmos que contienen buenos consejos y enseñanzas de ética moral. Dentro de los salmos hay algunos que se refieren al pueblo de Israel en su totalidad, y otros, el salmista se refiere solo a su persona, ya que para suplicar, pedir o alabar a Dios se necesita rezar este salmo. Sin embargo, en muchos de ellos el rey David le pide a Dios que lo salve de los enemigos. Explican que este enemigo puede ser una nación que lucha contra Israel, una persona del pueblo de Israel que se levanta contra otra, contra David, o también el enemigo que se encuentra dentro del alma, el instinto del mal, que intenta desviar a la persona del camino de Dios. Hay que prestar constantemente atención durante la lectura de los salmos. Aún si no se ha hecho referencia a esto, hay que leer con mucho cuidado, entenderlos, ya que ayudará a la comprensión más profunda de lo que se está diciendo, para entender el profundo significado de cada uno. El rey David fue profeta y escribió este libro imbuido en la inspiración divina. Los sabios dicen que este libro fue escrito y que incluyó en su libro palabras de otros 10 sabios, entre los que se encuentran Adán, Abraham y Moshe. También se encuentra uno de los sabios del Midrash que sostiene que el patriarca Jacob solía recitar todo el Sefer Tehilim durante su permanencia en la casa de su suegro Labán. Los sabios dicen que asociaron el contenido de los lugares, personajes, situaciones y acontecimientos de épocas posteriores al rey David, como el templo de Jerusalén, el exilio de Babilonia. Se sabe que los sabios hablan de todo esto después de que el rey David ya no se encontraba en este mundo. Los salmos los escribió el rey David por inspiración divina, y muchos de ellos fueron escritos por hombres que fueron profetas, que pudieron sentir y percibir a través de su alma situaciones y acontecimientos históricos que los llevaban a otra dimensión, más allá del tiempo y del lugar donde se encontraban. Se divide el libro de Salmos en 150 capítulos, acorde a los años de la vida de Jacob, así que también aparece dividido en manuscritos judíos. Existen discrepancias respecto de cuáles salmos y entonces estaban ya registrados. Con el correr de las generaciones, cada vez más y más personas leen a diario los salmos, de manera en que completan la lectura de los 150 una vez al mes. El rey David Amelech fue sorpresivamente ungido por Dios a través del profeta Samuel para reinar el pueblo de Israel durante 40 años. Fue también el que mató al temible y formidable Goliat. Fue elogiado de una manera muy manifiesta por su pueblo. Fue el que tuvo oportunidad de matar a su perseguidor Saúl en la cueva, y sin embargo solo le cortó la punta del traje magistral como señal de sus buenas intenciones hacia él. Fue rey de Israel después de la trágica muerte de Saúl y sus hijos en la guerra con los filisteos.
fue el que pidió a Dios que lo pusiera a prueba, igual que a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, para que pudieran decir sobre Elohé Israel, Elohé David, Dios de David. Sin embargo, es calificado como un error haber retado a Dios, por lo tanto falló en la prueba de Betseba, sin caer en adulterio, sino en un tipo de conducta impropia para un personaje como rey. Todo el que dice David pecó está equivocado. Sin embargo, David mismo consideró esto como un grave pecado, generando este sentimiento de culpa. Después de hacer unas profundas reflexiones con serie de ayunos y sufrimientos para que Dios lo perdonara. Esto está escrito en varios salmos, en especiales en el 25, 26, 32, 38 y 41. Fue perseguido a muerte por su hijo Absalón, teniendo que escapar de Jerusalén. Fue el que engendró al famoso rey Salomón, autor del Shir HaShirim, Cantar de los Cantares. Inició la construcción del templo sagrado de Jerusalén, logrando construir solamente el muro occidental, deteniéndose esta obra por orden divina que le dijo: tu hijo será el que construirá el templo. Sin embargo, dicho muro ha resistido a todas las guerras y destrucciones que sufrió Jerusalén durante más de 2000 años, y no ha sido destruido, quedando hasta el día de hoy como un lugar de consuelo, devoción y plegaria. Esta es otra prueba de la pureza y eternidad del concepto de David en el pueblo de Israel. A medida que el rey David envejecía, muchos se preguntaban quién tomaría su lugar. En el capítulo 1 de Reyes se habla acerca de los hijos de David: Adonías, hermano menor de Absalón, quien creería con vehemencia ser rey. Contaba con el apoyo de Joab, el líder militar de David, y con el sacerdote Abiatar. Mas David le había prometido a Salomón, el hijo de Betsabé, que sería el rey. El profeta Natán, junto con Betsabé, recordaron a David su promesa y lo alentaron a declarar públicamente a Salomón como rey de Israel. El que David hiciera que Salomón montara en su mula fue una señal especial para que la gente supiese que era el sucesor de David. Y cuando Adonías se enteró del ungimiento público de Salomón, tuvo miedo de que éste lo matara. Salomón le prometió que no le haría daño. En Reyes 1, capítulo 2, a la muerte de David, Adonías intenta nuevamente convertirse en rey, al tratar de casarse con una de las esposas de su padre. Por esta traición fue condenado a muerte. David le dio instrucciones a Salomón, entre las que se encontraba el castigar a Joab por haber derramado sangre inocente y a Abiatar por Adonías como rey. Así fue como David reinó sobre todo Israel. Durante 40 años, en Hebrón 7 años y en Jerusalén 33. Murió en buena vejez y lleno de años, de riquezas y de gloria. Y su hijo Salomón al final reinó en su lugar. Los hechos del rey David, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de Samuel, en el libro del profeta Natán y en el libro de Gad, con todo lo relativo a su reinado, a su poder y a las circunstancias por las que pasó Israel, él y todos los reinos de aquellas tierras. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.